Las reglas parecían bastante simples. Era una reserva natural gratuita. A pesar de haber vivido en la zona casi toda mi vida, nunca había estado realmente aquí. En el instituto siempre estaba abierto cuando yo no podía estar y cerraba cada vez que pasaba los fines de semana. La reserva siempre transmitía un ambiente muy misterioso, probablemente porque nunca pude ir. Hasta ahora. Eso sí, ahora tengo 30 años, así que mientras me quedaba vagando por mi casa intentando averiguar cómo pasar un sábado, decidí salir a disparar. Había fotografiado en casi todos los parques y espacios centrados en la naturaleza alrededor de mi casa, excepto aquí. Una búsqueda rápida mostró que la reserva estaba abierta hoy y tenía horarios bastante normales que mi adolescente no pensó en mirar. Cerrado los lunes, abierto de martes a sábado, de 8 a 5. A pesar de que pasé todos los semáforos de camino, el trayecto fue corto. Con mi bolsa de cámara de copiloto, aceleré por la autopista casi sin ver el cartel marrón oscuro que decía Belkin Hollow Natural Preserve, y tuve que girar bruscamente para entrar. Más allá de las oxidadas verjas de hierro, había un camino de grava con un gran cartel blanco en letras rojas que decía lo siguiente: Normas de la Reserva Natural. Mantente siempre en los senderos. Por favor, no aparques en el césped. No se permiten motos, ATV, UTV ni otros vehículos similares. Por favor, no tires basura. La fotografía que se realiza de forma profesional requiere un permiso. Mi coche bajó por el sinuoso camino de grava hasta un aparcamiento vacío, encontró mi sitio y miró el reloj. Las 16 horas. Salí y sentí cómo mis botas crujían la grava bajo ellas mientras intentaba averiguar por dónde empezar. El lugar parecía un pueblo fantasma. El centro de información estaba vacío de vida y cuanto más miraba a mi alrededor, más me daba cuenta de lo básico que parecía ser la reserva. Parecía que nadie trabajaba allí. Los edificios estaban cerrados con llave, no había señales de vida humana. Elegí un sendero y empecé a caminar, sintiendo la tierra aún dormida crujir bajo mis pies. Siempre me gustaron las partes intermedias de la temporada. Finales de marzo y abril siempre era especialmente agradable porque seguía siendo fresco fuera, todo parecía estar dormido, pero había pequeñas señales de narcisos primaverales empezando a brotar, pequeños trozos de verde aquí y allá. Era pacífico, y me gustaba así. Me encontré con un cartel desgastado que, a través de la pintura descascada, decía Swamp Trail, y me fui a la pista. Los minutos se convirtieron en horas, y antes de darme cuenta el sol empezaba a ponerse. Mierda, debería ir a mi coche. Me di la vuelta y empecé a caminar un poco antes de darme cuenta. He girado a la izquierda para llegar aquí, así que tenía que girar a la derecha para volver a mi coche. ¿Derecha? La reserva natural no es grande, así que en teoría debería acabar volviendo al aparcamiento en algún momento, sea cual sea el sendero que tome. La puerta de hierro en la entrada parecía bastante antigua. Debería poder abrir las puertas y salir yo mismo si acabo saliendo después de que cerraran. Estará bien. El sol brillaba entre los árboles desnudos mientras comenzaba a ponerse a lo lejos sobre el río. La belleza de la reserva presentándose en silencio y yo estaba listo para capturarlo todo. Seguiré el sendero y disfrutaré del camino de vuelta a mi coche. Pero nada de esto parece correcto. Sé que no he estado aquí antes, pero cuanto más caminaba, más lejos estaba del coche. Intentar usar GPS no ayudó, no había barras. Con el sol bajando y las temperaturas con él, necesitaba volver a mi coche, y tenía que hacerlo pronto. El rastro que había empezado a seguir parecía no llevar a ninguna parte. La grava simplemente deteniéndose, casi en fila si era posible. Por el rabillo del ojo lo vi. Un sendero enredado y cubierto de maleza que parecía no haber sido cuidado en una década. Supongo que no es sorprendente. Ni siquiera había gente trabajando en la reserva cuando llegué. Ahí es un sendero, y quizá este me lleve de vuelta a mi coche más pronto que tarde. Debería haberme mantenido alejado de ese maldito sendero. Ni siquiera debería haber salido de casa. Mientras caminaba por el sendero, era diferente. El aire era diferente. Más cálido, más brillante, más elástico si es que eso era posible. Cuanto más lo seguía, más parecía primavera. Nuevo crecimiento verde, flores floreciendo a ambos lados, como si se usaran como barandilla para guiar a la gente hacia abajo. La inspiración brotó de mi cámara y llené rápidamente tarjeta SD tras tarjeta SD. ¿Por qué demonios se descuidó este sendero? Tras lo que parecieron unos minutos, apareció un claro a la vista.
árboles verdes y floridos doblándose y retorciéndose en un arco con rayos de sol asomándose entre ellos como luces de hadas, con lo que parecían troncos formados en hileras. Era impresionante. Y entonces me di cuenta. Cuanto más miraba, más se veía eso. Era un lugar para bodas. Los troncos no estaban vacíos. Asientos llenos de lo que parecían figuras de sombras y luz. Si es que era posible, casi parecía que había árboles y flores sentados en la asistencia. ¿Qué sigue? ¿Criaturas del bosque? De repente, las flores en el suelo empezaron a cantar, en un idioma que no podía describirse ni entender. Era hermoso, etéreo, era viejo, era muy antigua. La novia apareció al final del pasillo. Estaba bañada en pura luz solar, casi flotando hacia abajo, sus mangas ondeando con una brisa repentina mientras su vestido brillaba como el rocío de primavera. Era impresionante, y en un instante vi la imagen aparecer en mi mente. Tenía que capturarla. Ese fue mi error. Mi obturador estaba silenciado, cualquier luz de seguimiento apagada, y era una cámara de pantalla completa de buena calidad. Era silencioso y rápido. No hay manera de que me hayan escuchado. Pero lo estaba. En cuanto soltaba el botón del disparador, el mundo parecía dejar de girar. Todos me tenían en la mira. Las caras, si es que se les podía llamar así, estaban distorsionadas, envejecidas y desiguales. Los ojos brillaban, sus dientes amarillos, desaliñados y desaliñados. De repente, sentí la necesidad de largarme de aquí y marcharme. La novia me miró a continuación. Sus ojos me clavaban en el cuerpo. El aire a mi alrededor parecía pasar de frío a cálido, luego sofocante, y la luz que envolvía su vestido ahora era cegadora, y a pesar de intentar mover, mis pies sentían como si se hubieran fundido en la tierra. Y entonces gritó. Filas de dientes afilados y puntiagudos me sonrieron siniestramente mientras lo hacía. Fue un grito penetrante y ensordecedor. Sentí la sangre correr de mis oídos mientras todo se volvía amortiguado. Levantó los brazos, iluminando donde yo estaba y la congregación. Empezaron a acercarse a mí. Intenté darme vuelta y correr, pero no pude. Mirando hacia abajo, mis botas estaban cubiertas de musgo grueso, verde y exuberante, que empezaba a subir el talón y parecía que iba a intentar atraparme. Por suerte, un rápido desliz de mis botas y me puse en marcha. Me di vuelta y huí. El sendero, antes cálido y floreciente, se volvió oscuro, frío y afilado. El sendero, antes despejado, ahora lleno de troncos y raíces. ¿Este bosque estaba intentando hacerme tropezar? Con los pulmones en llamas, me abrí camino por el camino que había tomado momentos antes. Los gritos se intensificaron, y había más de uno. Se estaban acercando. Empujé las piernas más fuerte, exigiendo que me sacaran lo más rápido posible de ese lugar. No intenté recordar qué giros tomé. Me preocupaba más las criaturas que acercaban mientras intentaba escapar. Y tan de repente como me había perdido, lo vi, el claro donde estaba mi coche. Brillando bajo la luz de la luna, mi SUV me esperaba pacientemente. Buscando con las llaves, pude confirmar que la batería del coche seguía funcionando y pude desbloquear mi coche. Nunca he oído un sonido más dulce, dulce y claro. Sonido. Me toqué los oídos, y donde antes salía sangre, no había nada. No había sangre seca, nada en absoluto. Reduje la velocidad hasta trotar y escuché el suave ruido de la autopista cerca de la entrada y mi propia respiración agitada, mientras sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Llegué a mi coche, saltando rápido y cerrando con llave porque no quería arriesgarme. La giré y escuché el zumbido del motor cobrar vida. Mirando a su alrededor, no había nada. Ninguna figura, ninguna luz, nada. Debía haber parecido un loco corriendo hacia mi coche, si hubiera alguien más que me viera. Decidí temblorosamente revisar mi cámara y asegurarme de que estuviera intacta. Y se habían ido. Todos, desaparecidos. Todas las fotos que había hecho del sendero, las flores, el lugar de bodas, como si no hubiera hecho ninguna foto. Mi móvil empezó a vibrar y a hacer pops, mensaje tras mensaje llegando. Joder, eran las 22 horas. Los mensajes normales de «Oye, ¿cuándo vas a volver a casa?» se convirtieron en mensajes más preocupados, en llamadas perdidas, de mi prometida, mi mejor amigo, mis padres. El último mensaje decía que si no respondía, iba a llamar y poner un informe de persona desaparecida. Le respondí, le dije que estaba bien y que iba de camino a casa.
El trayecto de vuelta fue tan corto como el de ida, y decir que mi prometida estaba molesta es quedarse corto. Se preguntó dónde estaba, por qué no le respondía, ¿no sabía lo preocupado que le había puesto? ¿Y qué iba a decir? No hay manera de que él lo hubiera creído, no es que yo tuviera pruebas que mostrar. Así que le dije que me cansé después de la caminata y decidí echarme una siesta en el coche. Lo que se suponía que iba a ser media hora se convirtió en unas cuantas, y le pedí perdón profusamente. Sin estar del todo de acuerdo con la disculpa, la aceptó. Se sentó de nuevo en su silla y retomó el video de YouTube que había estado viendo. Después de quitarme la ropa exterior sucia y ducharme, por fin empecé a sentirme normal de nuevo. Mientras me lavaba la cara en el lavabo, noté algo, justo debajo de mis lobos orejudos. Un pequeño símbolo blanco, a ambos lados. Un sol en uno y una luna en el otro. Estaba caliente al tacto, como si me recordara de lo que había escapado, pero curado. Si no supiera mejor, diría que es casi como un tatuaje. Intenté dormir y no pude. Solo podía ver la cara de la novia, las caras de las criaturas presentes cada vez que cerraba los ojos. Eso fue hace 3 días, hoy es el 4.º día. A estas alturas estoy dispuesto a probar cualquier cosa para poder dormir un poco. Té, melatonina, comestibles e incluso el médico me receta Ambien. Nada. Espero que al escribir esto, alguien que haya pasado por esto tenga algún consejo o quizás simplemente con plasmarlo todo sea suficiente. Pero esas caras, todavía veo esas caras, y cada vez que paso por ese refugio natural, siento esos símbolos ardiendo más profundo en mi piel.